nada más unos 5 minutos, ¿no? Sí. Para ver si se integran, ¿no? Y bueno, la maestra Samantha, ¿estás aquí en México? ¿Estás en Francia? Estoy en México ahorita, pero Ah, voy muy bien. a Francia en enero, Ah, ya. para ¿Y, el y, frío. y cómo está Francia ahorita con este tema, ¿no? Ya es de la variante, ¿no? Que se cerraron. Sí, pues no sé, de hecho ando viendo si no me cancelan la visita, porque sí, pues no creo que vayan a cerrar otra vez todo, porque ya la gente ya como que dejó claro que no, no quieren que eso pase otra vez, entonces, pues no sé, pero hay que ver, igual si meten ahí medidas o no sé. Sí, Porque ya porque la vez pasada que fui fue en principios de octubre y ya estaba una vida totalmente normal por allá. sí, pero estaba viendo yo que, Sí, está bien. por ejemplo, en España, ¿no? Sí, habían cerrado, ¿no? Sí, sí, pues sí. Austria también creo que está todo cerrado. Pues a ver, a ver qué pasa. Muy bien. Esperemos que no, que para enero ya no haya tanto problema, ¿no? Ujú. Todo un No. albur, ¿no? Se está apostando que la vacuna va a aguantar, ¿no? Eso es lo que se está apostando. Pues ojalá, porque qué cosa. Sí, pues es que, bueno, hay que ver cómo se comporta esta denominada, que es la quinta ola, ¿no? Sí. Parece que otra vez está tomando fuerza, ¿no? Sí. Veremos. ¿Cómo está la profe de Rebeca? Por fin, ya mejor. Ya está mejor, pero a partir de ese día que tuvo su intervención, le dio un tema de tos, Ajá. ¿no? Que no, ella misma no está segura, ¿no? De por qué, ¿no? O a qué. Entonces de pronto sí le dan como esos accesos de tos. Y me estaba comentando, ¿no? Pues que anda viendo de a qué se debe, porque lo que le había pasado, comentaba, es que tuvo ahí un incidente en su casa, pero no, ese día, digamos, como que le apareció ese síntoma, ¿no? Y dice que se siente mal porque le van en algún lugar y le da el acceso de tos y todo el mundo la voltea a ver, así de que puede estar enferma, ¿no? Pero fuera de eso, bien, ¿no? Bien. Sí, eso me llamó la Bueno, atención, que tenía tos y cuando me platicaste, profe, que era por otro asunto, ¿no? Que tenía un accidente en su casa, dije, ay, qué curioso lo de la tos, entonces, no, no. sí, es que eso de la tos fue ahí de que le dio, pero le continuó. O sea, de hecho, ayer que estábamos también en un conversatorio, Ujú. igual, ¿no? Le dio y pues, tiene que cerrar su micrófono un rato, ¿no? Porque no lo controla. Curioso. Sí, terrible. Bueno, pues si Bueno, quieren, empezamos, ¿no? sí. Eh, bien, pues muy buena, muy buenas tardes, ¿no? A todas y a todos que nos acompañan hoy en el marco de la jornada académica eh, virtual, ¿no? Que hacemos en la Universidad de Jalapa a través de la Rectoría de Educación Virtual y Mixta, y que en esta semana nos ocupa precisamente los estudios organizacionales que se ha desarrollado ya en estos días. El día de hoy tenemos la verdad el honor, ¿no? El orgullo de tener un café universitario precisamente enfocado sobre los estudios críticos organizacionales, género, descolonización y el debate en América Latina. Para lo cual, pues nos va a acompañar la maestra, ¿no? Samantha Ortiz y el doctor David Arellano para obviamente discutir, hablar, ¿no? Cabe destacar que la modalidad de café es un poco más informal o menos formal, ¿no? En el sentido de, pues, de abrir el diálogo, de escuchar a nuestros participantes precisamente en esta expresión, ¿no? De lo que sería y posicionamiento que es nuestro tema. Así que, pues me voy a permitir presentar, ¿no? A la maestra Samantha Ortiz Castillas. Ella es candidata a doctora en la Universidad de Lyon, en Francia, y profesora invitada en la División de Administración Pública del CIDE. Pues su investigación se enfoca en estudiar los retos de las organizaciones públicas y con fines de cambio social a través de métodos etnográficos y teoría fundamentada.
Ella ha estudiado la organización de huelgas, campañas electorales y organizaciones comunitarias. En su disertación analiza los retos a los que se enfrentan los servidores públicos, que en este caso realizan el trabajo profesional, obviamente en contextos politizados. Samantha, ella colabora en el podcast, ¿no? Talking About Organizations, y en las organizaciones de talleres y seminarios sobre etnografía organizacional en el Ethnography Atelier. Así que, maestra Samantha, pues bienvenida, ¿no? Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Qué gusto andar acá. Gracias. Y bueno, pues también contamos con la presencia del doctor David Arellano Gol, quien quiero expresar nuestro agradecimiento porque ha sido un promotor y gestor, sobre todo para esta semana, así como la maestra, no es una invitada de él, el doctor Óngaro y varias actividades que hemos tenido, y quien aparte nos imparte y dirige pues, la cátedra homónima, ¿no? Su nombre. Y el doctor Arellano pues, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México. Es maestro de Administración Pública por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, y doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver, en Estados Unidos. Pues tiene una amplia experiencia en el ámbito laboral, académico, una vasta producción, ha ocupado diversos cargos, ¿no? A nivel académico, como profesor investigador, como director de la División de Administración Pública, todo esto en el CIDE, así como secretario académico y director de Administración Pública del propio centro. Bueno, pues también él es SNI, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, pues ha sido director de la revista Gestión y Política Pública desde el 1997, miembro del Comité de Evaluación del SNI, coeditor, miembro del Comité Editorial de la revista Public Administration Review, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité Editorial Internacional, y bueno, pues sus estudios tienen una amplia difusión, ha publicado diversas obras, tanto a niveles de artículos como de libros, que en este momento no voy a mencionar porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero bueno, tiene una amplia experiencia aquí el doctor y es un gusto recibirlo hoy aquí, doctor David Arellano. Buenas tardes, qué gusto verlas y verlos de nuevo. Muy bien. Bueno, pues como había comentado en esta ocasión, en este café, pues vamos a hablar de los estudios críticos organizacionales, género, descolonización y el debate en América Latina. Este es un tema que podríamos llamar de punta frontera, que no mucha gente conoce a profundidad, que ha despertado pues grandes y apasionados debates, ¿no? Sobre lo que se estudia, sobre las posturas. Sabemos la importancia también de estas visiones y de estos pues estudios. Así que sin más preámbulo, pues vamos a pasar a escuchar a nuestros ponentes, ¿no? Yo lo que pensaría tal vez en una primera pregunta es, pues como siempre, ¿no? Desde el principio, ¿qué son los estudios críticos, ¿no? En este caso, pues maestra Samantha, si gusta empezar a tomar la palabra, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta para que empecemos todas y todos en la misma página, ¿no? Y ya el profe David ahorita me irá complementando. A ver, la enfoque o la preocupación por introducir esta perspectiva crítica a cómo estudiamos organizaciones viene de una observación bien sencilla, ¿no? Que es la forma en la que pensamos las organizaciones determina nuestra capacidad para poder desarrollarlas, gestionarlas y transformarlas, ¿no? Entonces, los estudios críticos organizacionales lo que buscan es poder ampliar este lenguaje, ¿no? Teórico, conceptual, nuestra imaginación, nuestro pensamiento, para poder considerar aspectos que son muy importantes para la organización, pero que se encuentran o muy invisibles o muy normalizados o muy dados por sentados, ¿no? Y que pueden llegar a ser muy problemáticos, sobre todo para las personas que conforman la organización. Entonces, si no pensamos que la administración o el estudio organizacional en un principio se enfocaba mucho en darle herramientas al administrador o a la gerente de la organización, ¿no? Para poder alcanzar estas metas de
eficiencia en el uso de recursos o de, ¿no?, generar riqueza en la empresa, el enfoque cambia y entonces consideramos a todas las personas que forman parte de la organización y cómo los diferentes arreglos y cómo los diferentes valores y principios y relaciones y estructuras y todas estas cuestiones organizacionales pues están condicionando su trabajo y afectan de una manera importante su bienestar dentro de la organización. Entonces, esto lo que nos abre es, ¿no?, una oportunidad de empezar a considerar, ok, cómo las personas se relacionan dentro de la organización, cuáles son los valores o los criterios que rigen estas relaciones, cómo se busca controlar el trabajo de las personas, qué otras metas puede existir incluso de manera informal dentro de la organización, ¿no? Porque siempre se habla de metas organizacionales como si la organización fuera esta cosa homogénea y entonces solo, ¿no?, que cuando hablamos meta organizacional decimos, pues todas las personas entienden lo que es esta meta y todas las personas buscan esta meta. Y entonces el enfoque crítico empieza a meter ruido y dice, no, pues vamos a analizar, ¿no?, los distintos intereses y experiencias que podemos encontrar dentro de la organización. Entonces, pues sí, más o menos esa es como la, ¿no?, perspectiva muy general de qué son los estudios críticos y para dónde van. Y pues sí, es una perspectiva que se desarrolla sobre todo en los 70s y que no sé qué piensa el profe, pero creo que la mayoría de los autores que han trabajado en este tema pues son más ¿no?, del Reino Unido, ya después como Australia, Nueva Zelanda, América Latina también creo que ha tenido aportaciones bastante interesantes en esta perspectiva. ¿Cómo ves, profe? Sí, sí, sí. Pues sí, yo sí tengo mi café, por cierto, para que sí, sea en esta dinámica, aunque sea a distancia. Los colegas españoles tienen una frase, ¿no?, que es haciendo amigos, tío, ¿no? En muchos sentidos, los estudios críticos a veces les pasa eso, ¿no? Digamos, son una visión general que se ha, digamos, expandido en muchos tipos de estudios, ¿no? Hay estudios críticos animales, estudios críticos de género, estudios críticos sociológicos, ¿no? Y claro, los organizacionales no pueden faltar, ¿no? Los estudios críticos gerenciales, les llaman, u organizacionales, aunque incluso hay gente que dice que son un poco distintos. Bueno, entonces está dentro de esta amalgama, ¿no? Y esta amalgama de los estudios críticos es una amalgama disruptiva, ¿no? Por eso esto de haciendo amigos, tío, ¿no? Es decir, le pega a todo el mundo, porque al final de cuentas es una crítica dura, ¿no?, fuerte, yo diría, en algún sentido, una especie de ceguera autoimpuesta en muchas ciencias, en muchas disciplinas, incluidos los estudios organizacionales. Aquí me gusta una frase de Catherine Casey, ¿no?, que escribió hace casi 20 años un libro que se llama Critical Analysis of Organizations, ¿no? Y ella dice, ha habido muchas críticas al empirismo miope del análisis organizacional desde mediados del siglo XX y el sucumbir de la investigación científica, social y crítica de las organizaciones a una agenda dominante, ideológica y gerencialista, ¿no? La primera frase ya nos pegó a todos, ¿no? Ya nos metió en el paquete a muchos, digamos, ¿no?, en un sentido de análisis organizacional que no está consciente de estar reproduciendo una serie de mecanismos ideológicos, pero que además tienen efectos prácticos como justificar y legitimar ciertos tipos de dominación, e incluso de palabras como gerencialismo, que para algunos es la avant-garde y para otros es, como en estudios críticos, pues la expresión de la dominancia, de una forma de dominación escondida, ¿no? Y que no solamente le aplaudimos, ¿no? No solamente no la repudiamos, sino la aplaudimos. Continúa Catherine, ¿no? La sociología de las organizaciones ha dado paso a estudios de organización aplicados, útiles para el practicante, lo que decía Sam, ¿no? Muy pragmáticos, muy del gerente o del administrador, administradora, con escaso interés o conciencia del mundo social en que las organizaciones practican, y mucho menos los imperativos reflexivos, ¿no? Es decir, esta idea de estarnos constantemente reflexionando, criticando, ¿no?, y diciendo, ok, planeación estratégica, de dónde viene, por qué se necesita, reingeniería de procesos, balance scorecard, de dónde vienen, cuál es su historia,
y al final de cuentas, ¿de qué nos están hablando en términos políticos, ideológicos, en que, cómo se juega en el juego global y en el juego organizacional estos elementos? Bueno, entonces, como a mí me gusta esto que dice Catherine, porque creo que lo pone como muy pronto, muy rápido, en una lógica combativa, en una lógica de una batalla, que si no somos capaces de romper el estado mental en el que nos encontramos, digamos, de alguna forma, ¿no? Y donde estos elementos de administración, control, orden nos parecen normales, legítimos, inocuos, no hay problema, ¿no? No es poder, es coordinación, no es conflicto, son patologías que podemos arreglar, y todo es instrumental, ¿no? Es decir, hay un conflicto, ¿cómo lo arreglamos? Con un instrumento, ¿no? Y la única manera de enfrentar la lógica organizacional es viéndola como una cosa, como un instrumento, y se nos olvida que ahí hay personas, ¿no? Entonces, no sé, también complementando lo que dice Sam, es una visión disruptiva y es una visión chocante, yo creo, en muchos sentidos. Sí trata de crearnos shock, trata de crearnos preocupación, ¿no? Y decirnos, cuidado, ¿no? Tal vez estás solamente reproduciendo, no te estás dando cuenta, un esquema de dominación escondido y opaco que olvida que al final de cuentas las organizaciones son personas, ¿no? En un contexto político y social, y que si olvidamos eso, pues es muy fácil caer en la resbaladilla de la normalización del control organizacional, como si fuera simplemente un inocuo proceso racional, cooperativo y coordinado, sin meternos al problema de si las personas sufren, si las personas están siendo oprimidas, si las personas están siendo autoritariamente dominadas y ni siquiera nos damos cuenta de ello. No sé, ¿no? Más o menos por ahí yo empezaría, ¿no? Con la idea de es una teoría disruptiva y es una teoría, es una visión, no sé, sí creo que es una teoría, una visión disruptiva y una visión chocante en todos los sentidos de la palabra. Y digamos que pone siempre ahí el acento, ¿no? No en vano, ¿no? Su nombre de estudios críticos, ¿no? Que lleva ahí ya pues una premisa, ¿no? Y en digamos, en este mismo tenor, pues cómo han tomado forma, ¿no? O sea, cuál es la aportación de estos estudios críticos, pero ya en América Latina, ¿no? Digamos, hablando de ahí, sobre todo de los estudios de colonización, descolonización, ¿no? Que obviamente han tomado mucha fuerza a partir de plantear, ¿no? Precisamente esta postura crítica frente a soluciones que vienen pues de otros contextos, ¿no? De otro nivel de realidad social y que en América Latina, pues obviamente tenemos situaciones particulares, ¿no? Doctor David, si gustaría empezar. Ok, sí, sí, digamos que hay una cantidad importante, es un ramillete de posibilidades, ¿no? Y Sam y yo acá escogimos dos, o al menos dos, ¿no? Que es género y postcolonial, ¿no? Entonces, si quieren, comenzamos con lo postcolonial, que nos lleva, digamos, directamente a esta visión chocante y directa de reflexionar sobre la dominación, la violencia, la represión como parte del organizacional, ¿no? Cosa que a veces lo escondemos. Otro autor que me gusta, ¿no? Andreas Scherer, comienza y dice, ¿no? La preocupación básica es analizar las condiciones sociales, criticar el uso injustificado del poder y cambiar las tradiciones e instituciones sociales establecidas para que los seres humanos se liberen de la dependencia, la subordinación y la represión. Ok, bien, es decir, esto que decíamos, ¿no? ¿Qué tal si estamos encerrados en una jaula? ¿No? Aquella jaula de hierro beberiana, pues es una jaula de hierro bien, bien interesante porque nos hace sentir contentos dentro de la jaula, ¿no? Estamos contentos, no hay problema, no hay conflicto, no hay poder, no hay dominación, todo es orden. Y entonces acá un poco la idea es, bueno, hacerlo reflexivo implica preguntarnos, ¿no? Preguntarnos si nuestros mecanismos sociales, de orden organizacional, de coordinación, de dónde vienen, por dónde surgen. Bueno, acá hemos platicado en varios momentos en el seminario, por ejemplo, y en otras discusiones. Primer factor, digamos, ¿no? Tener cuidado, la racionalidad falla, la racionalidad es limitada, entonces, ¿de dónde viene esta idea de que todo lo vamos a resolver con una lógica de racionalidad instrumental? ¿De dónde viene esa idea, la lógica de la razón instrumental, ¿no? Bueno, entonces,
no sé, Sam, si está de acuerdo, pero digamos, aquí hay ya tonos, digamos, y conexiones con el posmodernismo, ¿no? Con la lógica posmoderna, que justamente se planteó la idea de por qué no comenzamos a relativizar la razón, ¿no? Y comenzamos a ver que la razón puede venir de varios lados y puede significar varias cosas. Cuestión que, bueno, no ha causado mucho revuelo, ¿no? Porque uno de los efectos de esta relativización de la razón para muchos ha sido, pues, justamente la entrada de ideas como la posverdad y, en fin, o sea, se ha llegado a este extremo de pensar que el relativismo, pues, derrumbando a la razón, pues, va a crear condiciones de retroceso más que de avance. No está fácil la discusión y por eso creo que lo del poscolonialismo puede servir muy bien y además en el contexto nuestro en América Latina, justo para comenzar a poner los puentes de cómo estudios críticos nos puede ayudar a pensar estas cuestiones, ¿no? Entonces, a ver, poscolonialismo, ¿no? No solamente recordar, ¿no? El evento histórico del colonialismo, que en algún momento, según algunos cálculos, el 86% del planeta en el siglo XIX y principio del siglo XX era una tierra colonizada, ¿no? Era tierra colonizada, además por lo que, digamos, en la etiqueta llamamos el occidente, ¿no? Ok, a diferencia de otros imperios, el imperio azteca, el otomano, en fin, el imperio occidental, ¿no? O el imperio norteamericano para algunos, pues no es un imperio diferente, ¿no? Porque se dice su hegemonía no es solamente militar o económica, sino también es una hegemonía cultural e ideológica. Ok. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos observar eso nosotros? Bueno, pues algunos estudiosos de la cuestión poscolonial nos dicen, bueno, por lo pronto, lo primero que habría que comprender es que lo que llamamos colonialismo no es el producto de la colonia, imperio dominante, sino es el producto también de la resistencia a la colonia, ¿no? Esa es una pista súper interesante, ¿no? Porque entonces lo que nosotros vemos no es la imposición, lo que vemos como efecto de la realidad no es la imposición solamente de arriba a abajo, sino la lucha, la resistencia, la integración, la coordinación incluso o amalgamiento de estos dos mundos, ¿no? El mundo que se impone y el mundo que se resiste a ser impuesto. Nunca lo pronuncio bien, Ngyi Huationg, ¿no? Que dice, hay que descolonizar la mente, ¿no? Es una novela muy interesante. Es una novela de los 80, si no mal recuerdo, ¿no? Un novelista keniano. Y entonces, ¿qué significa esto de descolonizar la mente? ¿Qué implica hablar de eso? Bueno, a ver, me bajo ya a cuestiones de estudios organizacionales y América Latina, por ejemplo, ¿no? A mí hace tiempo me despertó justamente la inquietud de tratar de comprender cómo uno podría describir esta amalgama del mundo colonial y de la resistencia colonial cuando hablamos de estudios organizacionales, ¿no? Y es una reflexión que más o menos va por este lado, ¿no? Y voy a tratar de no ocupar mucho tiempo para no detener, ¿no? La idea del café, porque ya me estoy aquí extendiendo. Pero a ver, por ejemplo, ¿cómo hemos vivido en América Latina el fenómeno organizacional? Yo digo, desde esta visión poscolonial, en una lógica de esquizofrenia. Por un lado, el mundo racional, ¿no? La visión administrativa y gerencial nos dice las organizaciones son estos entes ordenados, estructurados, donde la jerarquía es una jerarquía basada en la legitimación weberiana, es decir, quien es la autoridad es una autoridad legítima por su conocimiento, por su experiencia, por la ley, por la norma. Las autoridades, por lo tanto, son legítimas, las estructuras y las normas son lo que ordenan a la organización y a las personas, y por lo tanto la cooperación es una cuestión de construcción racional, es una construcción instrumental. Pero lo que yo observo, o lo que muchos observamos en América Latina, en sus organizaciones, es una historia bien diferente, ¿no? Lo que yo observo en organizaciones públicas y privadas a lo largo de los años es una historia diferente a la que está planteando esta saga, ¿no? Esta construcción argumentativa. Yo lo que observo, por ejemplo, es que en un buen número de organizaciones en nuestros países, la autoridad es una imposición y es vista como una imposición de un grupo sobre otros, ¿no? Ser autoridad es un privilegio.
Y el privilegio deviene del poder, deviene de, puede ser, digamos, en un extremo, incluso uno podría, ahora que está tan fuerte los estudios sobre la pigmentación, por ejemplo, uno podría observar tranquilamente que la pigmentación ha sido parte del asunto de la autoridad. Es decir, si hiciéramos un estudio que ya comienzan a existir de cuál es el grado de pigmentación de la piel de las personas que están en puestos de autoridad, doble contra sencillo, que una gran cantidad de las personas que están en puestos de autoridad tienen una pigmentación más clara, ¿no? Y no una pigmentación más diferente o más oscura. La autoridad entonces no es vista como esa lógica weberiana racional, ¿no? De mérito y de... No, es vista como una imposición o al menos, si no, como un privilegio que solamente algunas personas tienen derecho a tener. Entonces la autoridad va a empezar, entonces no es una relación entre iguales en América Latina, ¿no? Como sueña el mundo anglosajón, ¿no? Donde somos iguales, nada más que yo soy autoridad por alguna razón. No, no somos iguales, yo soy autoridad porque tengo un privilegio y tú tienes que aceptar ese privilegio en una lógica de diferentes, ¿no? Y esa diferencia puede ser por grupo social, puede ser por etnia, puede ser por pigmentación de la piel, y uno podría ver que hay elementos ahí para sostener, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa organizacionalmente hablando? Tercera característica, yo diría que la organización en realidad es un claroscuro entre la formalidad y la informalidad, y en América Latina lo vimos de una manera muy natural, ¿no? Esto que en la lógica anglosajona es cuando el mundo formal se descompone, viene el mundo informal. Así se lo resolvió la teoría organizacional en el siglo XX. En América Latina eso para nosotros no es la excepción, esa es la continuidad, ¿no? Yo vivo en dos mundos, el mundo que me dice que las reglas funcionan, las normas funcionan, la autoridad es legítima, y el mundo del día a día donde lo que yo observo es que todo es negocio, muchas cosas son negociables, muchas cosas se pueden clientelarmente o patrimonialistamente resolver, y entonces yo vivo en este doble mundo, por eso yo le llamé una realidad esquizofrénica, porque vivimos en ese doble mundo, ¿no? De facto, tenemos que hablar de que hay reglas, y hay normas, y hay estructuras. De hecho, lo que vivimos es un mundo de negociaciones, de transacciones, de intercambios, donde, por ejemplo, pueden aparecer efectos patrimonialistas muy importantes. Para mí el más importante, bueno, no el más importante, para mí el que más he estudiado, ha sido el de la palanca, ¿no? La palanca es un mecanismo de intercambio de favores que es fundamental intraorganizacionalmente y extraorganizacionalmente. ¿Qué es la palanca? Es una creación de redes de conocidos que intercambian favores y que pueden resolver los dilemas formales e informales, los dilemas formales a través de mecanismos informales, y se considera un mecanismo legítimo. Seguir por esta pista me parece un ejemplo interesante de cómo podemos entrar a este asunto de lo postcolonial y los estudios de organización en América Latina. Lo pongo como un ejemplo solamente justamente para bajar al tipo de reflexión donde por lo tanto uno puede comenzar a decir, entonces la palanca no es la excepción, ¿no? Aunque es una paradoja en el mundo organizacional, ¿no? El clientelismo no es excepción, es una paradoja, pero es sumamente normal y legitimador de las relaciones sociales y esto puede incluso llevarnos, como dicen los estudios postcoloniales, a cuestionarnos las lógicas de poder. La palanca, por ejemplo, ¿no? La palanca es un mecanismo de poder también, ¿no? Y quien más tiene palancas y quien más logra tener palancas tiene una capacidad de dirigir e imponer mucho más amplia que aquellos que no tienen palancas, ¿no? Y es un mecanismo escondido, es un mecanismo que guardamos debajo de la mesa, ¿no? Y que no lo estudiamos formalmente, sino lo aceptamos informalmente. Esto es lo que creo que los estudios postcoloniales nos proponen, ¿no? Destapemos estas realidades, dejemos de tenerlas como excepciones y veamos cómo esto es un proceso de resistencia, porque en efecto la palanca es una forma de resistencia. El clientelismo o el patrimonialismo es una forma de resistencia, no muy exitosa, por cierto, porque siguen ganando los que más tienen poder y los que más tienen capacidad de jugar este juego. No sé, ahí la dejo porque ya me extendí mucho, o sea, no sé cómo vean Procesa, en fin, los demás también, pues es un café, creo que podemos ahí dialogar en cualquier momento, ¿no? Sí, justo los iba a invitar a que si tienen comentarios o preguntas, prendan su micrófono, levanten su mano, como quieran. Sí, pero a mí bueno, el ejemplo de la palanca siempre es muy bonito, ¿no? Creo que, y a mí se me hace muy interesante porque también
creo que toca en otro punto de, ¿no? de los estudios críticos organizacionales, pero también de esta como agenda postcolonialista, si la podemos llamar así, de estudios en América Latina, que es también como quitarnos la visión normativa, ¿no? De decir, esto se sale de las teorías que tenemos de cómo deberían de funcionar las organizaciones y por lo tanto está mal y entonces hay que arreglarlo, ¿no? Hay que quitarlo sin ver que quizá, o sea, sí, como dices, puede ser que no sea un mecanismo de poder donde al final siguen ganando los que más poder tienen, pero creo que también, por ejemplo, tomando el ejemplo de la palanca, pues también se me hace a veces bastante democrático en el sentido de que cualquier persona, dadas las relaciones o dado ¿no? el favorcito que te hace en el día de traerte un café o de cosas a veces muy sencillas, puede entrar a este juego, ¿no? Y entonces puede operar en contextos que a veces, si nos rigiéramos por lo formal y por el cómo debe de ser, pues serían completamente inoperables, ¿no? Entonces, no nada más una forma de resistencia, pero también creo que una forma de adaptación y de salir de estas laberintos en los que a veces te mete, ¿no? La forma en la que se fue diseñando o desarrollando la organización y entonces permite que exista como esta flexibilidad para poder operar, para poder existir. Y este se me hace un muy buen ejemplo porque también, ¿no? Toca en el otro, creo que punto muy importante del postcolonialismo, que es el dejar de ver nuestros fenómenos o nuestras prácticas como algo exótico, ¿no? O sea, el verlos como fenómenos en sí mismos que pueden aportar incluso mucho a cómo funcionan organizaciones en países, ¿no? Del primer mundo también, ¿no? A entender, a aportar también ¿no? de acá para allá. Entonces creo que es un muy, muy buen ejemplo y sí, pues estaba viendo aquí qué otra cosa podría complementar a lo que nos platicabas, profe. Creo que fue una introducción bastante eh, completa. Agregaría también, ¿no? Esto ya adelantándome a quizá algunas de las últimas preguntas que podríamos discutir, que es la necesidad de realizar más estudios empíricos, de desarrollar más teorías y conceptos a partir de nuestros fenómenos, de publicar, ¿no? En nuestro idioma, como que todas estas son cosas pues que al final empuja esta agenda como postcolonialista de los estudios organizacionales. Creo que ahí ya había que alguien está pidiendo la palabra. Sí, sí, creo que es Marcos, Marcos. ¿no? Ay, perdón, ya me escucho, creo. Sí, sí, Marcos, adelante, por favor. Gracias. A mí me parece muy interesantísimo este debate. Yo hice estudios latinoamericanos, la licenciatura, y traté de entender en muchos momentos precisamente este tipo de nudos esquizofrénicos, y creo que el tiempo actual le da reivindicación a muchas prácticas de la administración pública tradicional, que respecto a otras modas en otros momentos era algo sumamente criticable. Me refiero a el 20% de las autoridades municipales en nuestro país continúan con esa tradición de usar el poder ahora a través de los procedimientos de la administración pública, y son esos pueblos de usos y costumbres de 2.500 municipios, 500 por lo menos. Estamos hablando de una proporción que hasta hoy nos ha parecido pintoresca, y que sin embargo creo que con este tipo de debates entramos a lo que decía David, ¿no? Es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo desde el punto de vista, desde nuestro statu quo organizacional. Y un primer aspecto que quisiera comentar y saber la opinión de Samantha, de David, es tomando como caso, por ejemplo, estas prácticas de los pueblos en estos municipios, ¿qué tipo de contradicciones encontrarían ustedes? Es decir,
Si partimos de que es una expresión de resistencia, el que 500 pueblos continúen con toda una tradición donde en esa tradición, un poco voy para el aspecto más incómodo, está lo que David mencionaba, ¿no? ¿Qué tan pertinente es o hasta dónde está el límite de, digamos, de ver con ojos de aceptación ahora el clientelismo, el patrimonialismo, que viene de nuestra cultura ancestral, reflejado en las prácticas actuales, en donde el bastón de mando, en donde la discriminación a las mujeres indígenas, en donde, digamos, el predominio del hombre en el ejercicio, todo es precisamente un archipiélago de contradicciones que desde lo que hemos, como decía yo, estudiado en nuestras corrientes ortodoxas, no tenemos respuesta, ¿no? Termino el comentario. Esto yo lo he venido observando y conforme la moda organizacional o de política pública, me voy hacia un lado, me voy hacia el otro lado y me parece que por fin encontré la arena conceptual para tratar de entender esta esquizofrenia, que aparte es una esquizofrenia que debido a mis orígenes familiares, digamos que la tengo muy cercana, ¿no? Y a veces me dicen, bueno, ¿tú qué sabes de esto? Yo no sé de eso. Ya en términos de los valores y en términos de lo que estamos discutiendo, es cambiar la concepción hacia un nuevo supuesto cultural, ¿no? A partir de la colonización y de las expresiones de resistencia. Un temazo, digo, eh, estoy muy contento y qué bueno que la Universidad de Jalapa, pues eso, está a la vanguardia con esto. Perdón por extenderme, gracias. Gracias a ti, Marcos. Pues, maestra Samantha, si gusta tomar ahí la palabra. Ándale, yo le iba a decir. Ándale, Samantha. Te tocó la pregunta que yo esperaba evadir en todo el café. No, es que sí, o sea, yo nomás voy a decir algo rápido porque tristemente creo que no todo soluciona al dilema, pero, o sea, mil gracias por tu participación, Marcos, porque creo que señalas, ¿no? Justo, yo no, o sea, yo no he visto una buena solución a este dilema de los estudios críticos de, por un lado, el decir, ok, vamos a reconocer el contexto social, histórico, político y las formas diversas de organización y vamos a no imponer nuestra visión normativa y vamos a buscar comprenderlas y estudiarlas en su propio, ¿no? En su propio derecho, como dicen. Entonces, por un lado está esa misión y por otro lado los estudios críticos, y esto me gustaría que lo retomemos después, ¿no? Sí, el fin de los estudios críticos al final es transformar las organizaciones, ¿no? Y transformar las organizaciones sin una pretensión de ser neutrales, pues al final sí tenemos ciertos valores, cierta agenda, ciertos intereses, cierta visión de cómo nos gustaría que fueran las organizaciones más allá de este paradigma de, ¿no? de ganancias y de maximización y de eficiencia económica, etcétera. Entonces, pues yo creo que ahí chocan esos dos objetivos, ¿no? Porque una cosa es entenderla y no imponer como tus valores o tu visión o estar muy consciente de que existen formas distintas de entender la realidad. Y la otra es pues sí, ser críticos de cómo algunas de estas formas son patriarcales, sostienen ¿no? relaciones desiguales de poder, ejercen un control ¿no? coercitivo, normativo, no sé. Entonces, sí, no tengo, o sea, solamente estoy refraseando lo que acabas de decir del dilema, pero no, la verdad, honestamente no tengo como una solución muy clara a eso. ¿Qué dices, profe? Ay, malvada Sam, yo pensé que sí iba a dar respuesta. Ay, caray, no, bueno, pues recuerdo, ¿no? Cuando en los 90 comencé a estudiar el asunto del postmodernismo, pues acabé más o menos en la misma conclusión, ¿no? Es decir, por un lado,
decir, el proyecto de la modernidad, por llamarle de alguna manera, ¿no? El proyecto desde el iluminismo, ¿no? La razón en la punta de la sociedad, de los seres humanos, de las personas. Y ese proyecto modernidad, como muchos le llamaron, pues resulta que no era así, ¿no? Es decir, la razón es múltiple, la racionalidad es construida socialmente, y más allá, la racionalidad y la razón también son y han sido utilizados y pueden ser utilizados para proyectos políticos, para proyectos de dominación, para... los estudios críticos creo que ponen, ¿no? O sea, entendiendo y aprendiendo de este punto donde el posmodernismo no pudo avanzar más, aparentemente, muchos dicen al menos, no se pudo avanzar porque pues entonces la discusión fue si tiramos a la racionalidad del pedestal, ¿con qué nos quedamos? ¿No? El relativismo, entonces cualquier idea es adecuada, cualquier idea es correcta, entonces alguien puede llegar y decir la teoría de la evolución darwiniana es tan válida como la del diseño inteligente, como en Estados Unidos ha sucedido, y entonces, digamos, hay un grupo de autores postmodernos que han tratado de decir, espérenme, ¿no? Es que tirar a patadas a la racionalidad no parece ser que nos va a llevar a tan buenos lugares, hay que recuperar las ideas, ¿no? Y los estudios críticos que tienen, creo que tienen ahí un buen punto en algunos, al menos, los estudios críticos que dicen, a ver, bueno, por lo menos lo que sí podemos aceptar es que nuestras formas de racionalidad y nuestras formas de ordenación en una organización, por ejemplo, pues son instituciones, ¿no? Instituciones que tienen un sentido que se puede investigar históricamente, pueden tener un sentido que se puede estudiar socialmente. Entonces, por ejemplo, regresando a la palanca, ¿no? La palanca es una institución que ha dependido en gran parte de ser una visión informal, ¿no? Por seguir usando la palabra, para resolver problemas formales y que es ampliamente utilizada por la gente, aprendida y desarrollada hasta el punto de que, bueno, pues toda persona puede decir, yo puedo adquirir palancas y puedo construir e invertir en palancas y desarrollar palancas, como decía Sam, de alguna manera. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando resaltamos ese punto decimos, ¿por qué hemos barrido debajo de la alfombra la palanca para comprender la manera en que países como en América Latina resolvemos muchos de nuestros problemas? Algunos más, otros menos, ¿no? Lógicamente. ¿Por qué hemos creado esta visión de tenemos lo tradicional o tenemos lo moderno y lo tradicional es atrasado y lo moderno es lo adecuado, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que lo moderno también tiene broncas y lo tradicional también tiene broncas, nos quedamos como pasmados, ¿no? Nos quedamos como, y el ejemplo que tú pones, Marco, pues es muy bueno, ¿no? La palabra usos y costumbres tiene un peso ideológico y político muy importante, ¿no? Y hasta suena mal ponerse en contra de los usos y costumbres de la gente cuando estamos hablando de usos y costumbres centenarios. ¿Y qué sucede cuando uno desde los puntos de estudios críticos dice, sí, pero tienen condiciones que podemos debatir y discutir que a muchas personas no nos parecen adecuadas o no son correctas o no deberían de ser, como los ejemplos que también tú, Marcos, estabas planteando? Me parece que la ventaja de los estudios críticos por lo pronto es poner en la palestra esta idea y ponernos en el mismo nivel, ¿no? Y decir, no tengamos miedo a aceptar que nuestras formas de conocimiento y de resolver las cuestiones pues pueden ser utilizadas institucionalmente, por lo tanto políticamente, por lo tanto tienen que ver con la lógica del poder. Vamos a llegar a un punto a lo mejor en el que tengamos que aceptar nuestra esquizofrenia, pero ya ganamos un poco, ¿no? Aceptamos que esa esquizofrenia nos sirve para entender la realidad y no decir el único proyecto es resolver la esquizofrenia a patadas, ¿no? Y uno tiene que ser o A o B. ¿Qué tal si las dos ahí están, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en este caso, el proyecto racionalidad y el proyecto tradicional, ahí están, ¿no? Ahí viven, conviven en nuestras sociedades, en nuestras organizaciones y en vez de decir hay que escoger, lo que tenemos que empezar a decir es, las dos ahí están, ¿no? Y tenemos que seguirlas estudiando, comprendiendo, analizando y en ese debate, seguramente que no va a ser sencillo de resolver, no va a ser sencillo de desarrollar, pero en ese debate probablemente podemos encontrar la salida, si es que la hay,
por cierto, porque a lo mejor no la hay, también forma parte de la ecuación. Sí, yo como Sam creo que en el fondo los estudios críticos van a seguir o han sufrido la misma crítica, la misma lógica, ¿no? De la lógica postmoderna. No parecen darnos una salida clara. A lo mejor justamente yo digo porque no tienen por qué darnos una salida clara. Lo que nos dieron fue una vía de entender la realidad, ¿no? Para que la resolvamos en este momento y de una vez, de una sola vez, ¿no? Híjole, Marcos, en fin, nos metiste en el Sí, libro. no, Estuvo bien. creo que hizo la pregunta, ¿no? Clave. Y aquí lo que me gustaría como plantear, ¿no? Después de escucharles, ¿no? En estas discusiones es, entendemos que los estudios organizacionales, bueno, desde su origen, ¿no? Están marcados, ¿no? Por esta función, sobre todo instrumental, ¿no? Orientados, ¿no? Hacia la acumulación. Y digamos que bajo esta perspectiva que crean un compromiso, ¿no? Hacia pues las situaciones de progreso, de mejora, digamos, ¿no? Esta línea ascendente, ¿no? Digamos que en esta realidad la crítica, tendría que ser, o normalmente se entendería con el objetivo de perfeccionar, de mejorar, ¿no? Digamos, hacer todavía más eficientes, ¿no? Todas estas, voy a ocupar esta metáfora, ¿no? Que el doctor David nos ha compartido, de hacer todavía más eficiente la caja de herramientas, ¿no? El instrumental, ¿no? Que sea cada vez más, más eficiente. Pero digamos que en este escenario la crítica o los estudios críticos estaría asociado, ¿no? Como se mencionó, a algo pues negativo, opuesto, ¿no? Que irían en contra, ¿no? Un poco de estas líneas. Y recuerdo muy, digamos que hay una cita de Carter y Jackson, ¿no? Que decían, bueno, lo que pasa, y esa es la pregunta que quiero, o el tema que quiero plantear, es que dicen, bueno, lo que pasa es que lo que existe, en este caso, en los estudios originales, tiene ya un factor, un estatus, ¿no? Positivo, ¿no? Entendido por positivo como bueno, aceptado, ¿no? Lo correcto, ¿no? En este sentido. Y pues negarlo es malo, ¿no? O sea, de ahí nos vamos al tema ético, ¿no? Negarlo es malo, aunque esto no tenga una lógica, porque no hay una lógica detrás de eso, ¿no? Pero lo que hay es esto que destacaba Marcos, que es una vía de poder, ¿no? Y que solo lo pueden hacer estas personas que tienen acceso a ese poder. Y entonces la negación, es decir, esta parte de los estudios críticos que pues de entrada no se relaciona con la negación, pues es mala porque va a desafiar al propio poder, ¿no? Al propio estatus de lo que está haciendo, ¿no? Con lo cual, digamos, entramos en estos terrenos, ¿no? Estas arenas movedizas, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? De lo que haríamos, y cerraría este planteamiento diciendo que pues negar una afirmación positiva, es decir, ¿no? Ir en contra de lo que el status quo de la teoría, como decía Marcos, ¿no? De la ortodoxia, ¿no? Plantea, tendría, digamos, que una situación o una posibilidad, pues, de rechazo natural, ¿no? Debido a que es repensar aquello que se intenta, pues, reprimir. Y aquí a mí me gustaría meter ya como un elemento que me gustaría escuchar mucho su opinión, pues sería, hablaba el doctor Arellano de la palanca, ¿no? Pero también algo que ha funcionado, ¿no? Enormemente es todo este tema de las camarillas, ¿no? De cómo las camarillas pues son la fuerza, ¿no? Que impulsa y que hace llegar pues, a estos políticos, pero digamos que, ¿cómo ven esta parte de que los estudios críticos parece que de entrada, ¿no? Pues ya tienen, hay un problema, ¿no? A nivel ontológico, ético, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? Adelante, Sam. Gracias. Sí, yo creo que hay un problema real. Bueno, allí me dio como algunas ideas, pero tú me dices si no iba por ahí y nos regresamos. Pero así es, o sea, el negar, el decir, ok, ¿no? Desde una postura crítica, las organizaciones no deberían estar enfocadas simplemente en maximizar las ganancias y en hacer un uso eficiente de los recursos. Y entonces te enfrentas a que, ¿no? Quieres introducir todas estas preocupaciones, se podría decir que los estudios críticos ven como necesarias, que vendría siendo, ¿no? La justicia social, comunidad, desarrollo humano, sustentabilidad, equidad de género, ¿no? Todas estas cuestiones que podríamos decir que son como los grandes temas a los que después le entran, ¿no? Los estudios críticos organizacionales, pero aún así está la realidad de que tienes que seguir compitiendo en un mundo en el que la mayoría de las organizaciones están realizando esfuerzos para
maximizar ganancias y para hacer un uso eficiente de los recursos, y que si como organización quieres sobrevivir en ese sistema, pues tienes que poder seguir compitiendo, ¿no? Y yo creo que aquí es donde vemos muchos de los últimos desarrollos en las organizaciones, ¿no? Esta cuestión de la responsabilidad social corporativa, aquí ahora también ya hay como, ¿no? Están agarrando el tema tanto de género por todos estos movimientos feministas, pero también la parte ambiental. También vemos últimamente la preocupación por el bienestar, ¿no? de las personas dentro de la organización, la industria ya del wellness y tenerlos, creo que ya, ¿cómo se llama la nueva figura que crearon ya para las grandes corporaciones, el Chief Happiness Officer, ¿no? Entonces, como todos estos esfuerzos por intentar implementar estas preocupaciones que son genuinas y que están adquiriendo mucha fuerza socialmente, y entonces la organización busca implementar y agarrar esto, pero sin dejar de ser ¿no? económicamente competitiva y eficiente. Y entonces lo que tienes, y de hecho son grandes temas ahorita más actuales de los estudios críticos organizacionales, es una crítica a cómo todo esto cae en simulación, o son esfuerzos por incrementar el control y las esferas de control de la organización, ¿no? Ahora va la organización a expandir control sobre el cuerpo de las y los trabajadores, ¿no? Con todas estas cuestiones de que hagan yoga y de que mediten, y porque al final todo esto te lleva a mayor productividad y a empleados más felices, y entonces, ¿no? La organización va a tener mayores ganancias, o tienes ¿no? el greenwashing o todo esto de estas medidas que se adoptan para ser más sustentables, pero al final simplemente es invertir dinero en mercadotecnia. Y entonces sí, acabas teniendo ahí bastantes, yo creo que simulaciones que son interesantes y que creo que pueden tener, ¿no? Para no ser como blanco y negro, pueden tener efectos interesantes y quizá positivos en los miembros de la organización, pero que, o sea, para mí son buenos ejemplos de cómo las organizaciones intentan, ¿no? Mantenerse en la competencia, pero también irse adaptando a cómo van cambiando los tiempos y cómo van surgiendo estas demandas a que amplíen la diversidad de sus metas, ¿no? Claro, bueno, y el home office, ¿no? El home office, sí. Ahora Para ya que te puedo trabajes tener 24 horas del día. Exactamente. Sí, doctor David, ¿no? No, nada, pues estoy de acuerdo con Sam. Hay digamos que habría que acostumbrarnos probablemente a pensar que la forma de avanzar es que no tiene por qué haber un consenso, ¿no? Y no tiene por qué haber una sola forma de resolver el asunto, ¿no? Si el posmodernismo fue interpretado como el derrumbamiento de la razón, yo creo que los estudios críticos abren una puerta amplia donde se dice, no, o sea, lo que se trata es de cuestionar, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de la razón? ¿Dónde están las fuentes sociales y políticas de la razón? ¿Cómo incluso, algunos dicen, criticar a los estudios críticos, ¿no? Como algunas de las soluciones propuestas o que surgen de los estudios críticos terminan atrapadas en la misma contradicción que criticaban. Y a mí me parece que la ventaja en todo caso del proyecto de estudios críticos tiene que ver con el constante advertencia de estar conscientes, ¿no? Self-awareness sería en inglés conciencia, o autoconciencia sería la manera probablemente de traducirlo. Entonces, no es que no haya que buscar soluciones, no es que no haya que buscar opciones, sino cada vez que las buscas, estate atento a que tienes que luego ser reflexivo, como dice, como comenzamos en el inicio, ¿no? Y entonces tu solución reflexivamente tiene límites, tu solución reflexivamente tendrás que enfrentar críticas y tendrás que tratar de explicarlas y justificarlas, y lo difícil será hacerlo de tal manera que no te vuelvas a encerrar nuevamente en una visión monoteísta, por llamarle de alguna manera, de la razón, ¿no? En fin, yo todavía le tengo como esperanzas a esta idea, pese a que hay momentos en los cuales, ¿no? Uno siente que está más perdido, ¿no? Y con más incertidumbres que otra cosa. El ejemplo de género, por cierto, me parece que valía la pena que pudiéramos entrarle, porque yo creo que ahí estas contradicciones y estas discusiones han aparecido de una manera mucho más general que en los estudios postcoloniales, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Digamos que, pues ahí la pregunta sería qué aportes, ¿no? Están pendientes, ¿no? Pueden realizar los estudios críticos, sobre todo en América Latina, ¿no? A nivel de preocupaciones, debates actuales y empezando, ¿no? Precisamente por todo lo que tiene que ver con género e ideas para repensar, ¿no? El diseño de nuestras organizaciones, ¿no? Pues el tema de las desigualdades, ¿no? Incluso, bueno, el mismo tema de la familia, ¿no? Que se da ahí. Entonces, pues maestra Samantha, ¿no? ¿Qué podríamos aportar en este sentido? Híjole, tienen 2 horas más. Sí, yo creo que creo que ese es uno de los temas, si no es que el tema, ¿no? Ahorita en nuestra sociedad, por todo lo que ha estado pasando, creo que ya se vuelve urgente que empecemos a pensar a nuestras organizaciones como constructos sociales que tienen género. Y entonces empezar a cuestionar absolutamente todo lo de la organización que determina quién realiza cierto tipo de trabajo y quién realiza otro, cómo son valorados esos trabajos, quién tiene voz, quién tiene decisión, cómo se comunica, ¿no? ¿Qué estilos de comunicación existen al interior de la organización que pueden privilegiar ciertos aspectos y menospreciar otros? Aquí estoy pensando, por ejemplo, de la parte emocional, ¿no? Siempre en las organizaciones nos ha dado como miedo. Hay mucho énfasis en racionalidad y en control y en repensar la racionalidad y la racionalidad alternativa y bla, 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 pero esta idea de también meternos a hablar de las emociones y de los sentimientos en las organizaciones, que no es un campo de estudio que ya empieza a desarrollarse y ahora sí que también ahí da para estudiar muchísimo de cómo las emociones afectan y determinan nuestras experiencias dentro de las organizaciones. Entonces, sí, pues al final creo que esta idea, ¿no? De empezar a ser críticos en términos de relaciones de poder y equidad de género en las organizaciones, pues ahora sí que invita, yo creo que sobre todo a estudiar tanto las organizaciones que tenemos con esa perspectiva. Y aquí yo ya, o sea, para ya ser más específica, estaría hablando de, ¿no? Sobre todo métodos cualitativos, de etnografía, de estos métodos que al final están diseñados para poder desarrollar conocimiento a partir de las experiencias de las personas que habitan la organización. Entonces, si lo que queremos es empezar a estudiar estas cosas para las cuales a veces no tenemos lenguaje o conceptos o teorías de cómo entender, pues hay que empezar, ¿no? Aprendiendo ahora sí de las personas que están adentro, ¿no? También empezar a, a estudiar organizaciones que ya se crean con el fin de ser organizaciones feministas o con equidad de género y entonces estudiar las prácticas que se realizan, estudiar qué funciona y qué no funciona, ¿no? Al principio, por ejemplo, por ahí de los 70 se pensaba mucho que la organización feminista iba a ser una organización no burocrática, no jerárquica, horizontal, y entonces empieza a haber experimentos para crear organizaciones en este sentido y después, ¿no? Nos damos de topes porque nos damos cuenta que el no formalizar y que a veces pensamos que jerarquía y burocracia es formalizar y entonces como que empezamos a decir, no formalicemos, dejémoslo todo más flexible para que sea más horizontal y te das cuenta que eso te lleva a arreglos todavía más desiguales, ¿no? Donde entonces las personas que usualmente son mujeres realizan trabajo que como no está formalmente reconocido, pues entonces no es formalmente valorado en la organización. Y entonces como que ya nos regresamos y decimos, ok, entonces pensemos en formas en las que podemos combinar cuestiones o aspectos de organización burocráticos o formales con, ¿no? También principios y valores feministas y entonces empezar a hacer ahí una combinación, pero sí creo que es un tema que por más que ya existen, ¿no? Teorías y estudios al respecto, creo que hace falta mucho más porque, ¿no? Yéndonos todavía más allá de género, también a otras a otras preocupaciones que podamos tener de diversidad e inclusión en las organizaciones, se trata de meternos a estudiar y a comprender y a transformar, que es lo más truculento, el subtexto, ¿no? De las organizaciones. Aquellas cosas que son más opacas, que son menos claras, que pueden estar apoyados en estructuras formales o en aspectos formales de la organización, pero que muchas veces también son muy informales, entonces es muy difícil poder comprenderlos, ¿no? Sin estar muy cerca de la realidad y sin buscar estudiarla desde esta como
enfoque y atención en las experiencias de las personas que forman parte de la organización. Claro, ¿no? Se abre ahí una ventana, ¿no? Y aquí se me antoja preguntarle, ¿no? Al doctor David, ante esta situación, ¿no? Bueno, las cuestiones de género, ¿no? Que nos habla aquí precisamente la maestra Samantha, ¿no? Porque estamos preguntando en el diseño de organizaciones y combatir desigualdades, ¿no? Pero, ¿le es posible esto a los estudios críticos, doctor? Porque parece que el hecho de ser crítico, ¿no? Metodológicamente le mete un problema ahí, ¿no? Muy, como muy de la palabra, ¿no? Del léxico, ¿no? No sé, pero no sé si los tiene, ¿no? Porque, digamos, no es una actitud meramente filosófica, ¿no? Pero tampoco parece que pueda construir, ¿no? Porque la crítica tiene eso, o sea, como enseñar estas aristas, decíamos la negación, ¿no? De una parte, pero cuando le preguntamos, bueno, ¿y cómo va a aportar y cómo va a hacer estas construcciones para reducir desigualdades, ¿no? Para combatirlas, ¿no? Al menos, ¿le es posible, doctor, a los estudios críticos? Yo creo que se puede armar toda una revolución de esta discusión. Digamos que, nuevamente, ¿no? La reflexividad, ¿no? Los estudios críticos y la reflexividad es importante. Entonces yo creo que uno empíricamente puede encontrar que en diversos momentos la posición de muchas personas dentro de estudios críticos resulta ser lo menos reflexiva, ¿no? Y eso ha sucedido y pues sucederá, digamos, al menos en mi experiencia y en algunos textos, pues sí, noto en algunos puntos una especie de un argumento que parece ser moralmente superior, ¿no? Porque estoy haciendo un estudio crítico, yo ya me di cuenta de lo mal que estamos y tú no te has dado cuenta, entonces soy moralmente superior a ti, ¿no? Sí, eso sucede, ¿no? Y eso sucede y es uno de los, creo, problemas, lo platicaba con Sam, ¿no? Al respecto. Pero también creo yo que de alguna forma tratando de plantearse la gran puerta que los estudios críticos abren, ¿no? De reflexividad y decir, bueno, a ver, por ejemplo, estamos hablando de género y estamos hablando de los elementos escondidos, opacos, truculentos, aceptados, que cuando los sacas a la luz, entonces generan reacciones fuertes, a veces en defensa del status quo, a veces en el cambio y en la búsqueda, en la transformación. Y en el segundo paso, yo creo, profe César, lo que yo creo, sí hay soluciones, sí hay formas, digamos, hay una lógica de acción en los estudios críticos, que luego también puede terminar o puede en algún momento desesperar, porque cualquier solución que se propone tiene que ser nuevamente metida en una dinámica de reflexividad, ¿no? Y por lo tanto, crítica y autoconciencia de no estarás creando nuevamente una solución que no acaba siendo una solución, no estarás reproduciendo prejuicios, no estarás actuando sobre el status quo. Y entonces, bueno, mi solución personal pues siempre es medio esquizofrénica, ¿no? Yo trato de mantener, digamos, la esperanza de que sin una posibilidad de rompimiento, como hacen los estudios críticos, sería difícil cambiar y advertirle a las personas y advertirnos a nosotros mismos de que hay cosas que no estamos viendo y de que hay cosas que estamos aceptando muy fácilmente. Y si el costo de hacer eso es luego aceptar que tampoco las soluciones van a ser perfectas, yo no tengo problema con eso. Yo sé que mucha gente puede tenerlo, ¿no? Y decir, no, bueno, pues qué horrible, ¿no? Esperemos a que se encuentre la solución única. Híjole. Bueno, entonces los estudios críticos lo que nos dicen es rompamos, pongamos en el aire las cuestiones, cambiemos, ¿no? Por ejemplo, Sam está haciendo un estudio etnográfico. Y una de las cuestiones que platicábamos desde el principio y que se han constatado en todo el camino de su tesis es las resistencias e incomprensiones que iba a vivir en todo este proceso. Por ejemplo, de la gente que dice, ¿y cuál es tu solución? ¿Y cuáles son tus instrumentos? ¿Y por qué no hiciste un estudio cuantitativo? ¿Por qué te metiste 13 meses en una organización? ¿Y cómo operacionalizaste las variables? ¿No? Y Sam afortunadamente estaba muy bien preparada para saber que eso le iba a pasar.
¿no? Que iba a enfrentar la crítica de la visión más ortodoxa, por llamarle de alguna manera, que no quiere decir que esté equivocada, simplemente es una visión más ortodoxa que se plantea preguntas distintas, y cuando Sam les responde, un estudio etnográfico no propone soluciones, es una cuestión que se trata de comprender, y a partir de la comprensión tendremos que seguir ventilando estos temas, pero pues no me pidan que les dé soluciones, porque este estudio no puede dar soluciones y no quiere, es más, hasta se puede resistir a no querer dar soluciones. Entonces, a mí el proceso de la tesis de Sam me pareció bien interesante, justo por eso, porque a ventilar estos elementos implica mucha paciencia, implica mucha, sí, parsimonia para abrir mentes, ¿no? Y al menos mantener abierta la mente, la conciencia. Y si alguien llega y dice, no, yo la etnografía sigo sin pensar que sea una solución, yo sigo haciendo estudios cuantitativos, si se ganó algo en el camino fue que a lo mejor dice, y ya entiendo los límites de los estudios cuantitativos, y ya entiendo que estoy haciendo un tipo de estudios organizacionales particular, que además otra gente critica. Entonces, bueno, no sé, es un avance lento, pero a mí me parece que así es como estas cuestiones funcionan. Sí, definitivamente, ¿no? Digamos, esta parte del rompimiento, ¿no? Es decir, es algo que se valora y que obviamente, pues esto que decía al principio, ¿no? Nos muestra otras aristas, ¿no? O la cara oscura de la luna, ¿no? Que siempre es importante tenerla, ¿no? Digamos, para esta parte de los estudios críticos, ¿cuáles serían las tareas pendientes para esta descolonización o descolonizar, ¿no? Sobre todo en América Latina, y digamos que sin caer, ¿no? Ya en en una ideología como tal, ¿no? Que paralice, ¿no? Que haga estático, ¿no? Pues lo que es la investigación empírica, ¿no? Yo estoy recordando en este momento, que no está en los estudios organizacionales, ¿no? A este investigador portugués, Boaventura de Sousa, ¿no? Que pues lo que él decía, no, pues es que hay que irnos ahí con la parte autóctona, ¿no? La etnia, ¿no? Y podemos aprender mucho de ellos, ¿no? De lo que están haciendo, un poco de lo que apuntaba ahí Marcos, ¿no? O sea, es decir, ahí hay una parte del conocimiento. Lo que nos hace falta, ¿no? Es el cómo acercarnos, ¿no? Y cómo capturarlos, ¿no? Que a lo mejor es parte de lo que, ahí está creo que el valor, ¿no? De lo que comentabas, doctor David, de la maestra Samantha, de hacer etnografía, ¿no? Hay que ir a comprender, estudiarlos, observarlos, decir, y puedo aprender algo de ellos, pero ¿cuáles serían estas tareas pendientes para descolonizar? Porque sabemos que los estudios organizacionales, pues, ya sabemos, ¿no? Se divide en tres países, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Pues creo que Australia un poco, ¿no? Ahí, bueno, Francia, pero solo básicamente con Crosier, ¿no? Para que nosotros en América Latina precisamente hagamos nuestras propias propuestas organizacionales. No sé, David, doctor David, si quisiera empezar, ¿no? Bueno, pues yo creo que una de las grandes virtudes de los estudios críticos es la pluralidad a través de la cual se puede enfrentar los diferentes temas. Recuerdo este texto, ¿no? Ahora que estabas hablando, ¿no? Del aprendizaje de los modelos o de las visiones tradicionales. Recuerdo dos textos, ¿no? Recuerdo este libro de Gibson Burren, ¿no? Tratando de plantearse qué significa la organización premoderna. Todo un hito en el asunto, ¿no? Planteándose que la organización es un concepto moderno, ¿no? Y que nada más vemos eso, y qué pasa con las organizaciones antes de la modernidad, ¿no? Que abrió toda una línea de discusión. Y recuerdo este otro libro se me olvida el nombre, de Said, ¿no? Al respecto que se llama Orientalism, ¿no? Y que se plantea esta cuestión de cómo cuando Occidente estudia el Oriente, lo hace también desde su marco analítico, ¿no? En otras palabras, decía, el orientalismo, primero dice, es un campo de erudición del Occidente, ¿no? Hay que estudiar la visión oriental porque lo estudiamos desde Occidente para compararnos. Luego dice, en el segundo momento, el orientalismo es un estilo de pensamiento, ¿no? Que se parece o que se compara con el occidental. Entonces siempre tiene que ser relacionado, ¿no? Si estudiamos el oriente respecto del occidental. Y por tercero dice, y ese me parece el más interesante, dice, es
la representación material o práctica que permite al Occidente gestionar al Oriente, ¿no? Gestionarlo políticamente, sociológicamente, militarmente, ideológicamente, científicamente e incluso en la imaginación. Bueno, entonces, nuevamente, ¿no? Cuando uno, yo creo desde los estudios críticos o estudios postcoloniales, por ejemplo, argumenta sobre las formas de organización tradicional, las formas de organización premoderna, como les quisiéramos llamar, me parece que sería anticrítico entrar bajo la lógica de decir, un poco a la Pol Pot, regresemos al pasado porque el pasado fue el bueno, ¿no? No, pues yo creo que los estudios críticos lo que dirían es, estudiemos las organizaciones del pasado, advirtámonos que nuestros ojos son occidentales, modernos, presentes, y que por lo tanto, por más que los intentemos entender como si fueran puros, nunca lo vamos a poder entender como si fueran puros, y por lo tanto nos abrimos la posibilidad de aprender y de criticar, de aprender y de observar lo que decía un poco Marcos, ¿no? Usos y costumbres que funcionan ancestralmente, pero que tienen ingredientes como machismo o como discriminación. Bueno, no tiene ninguna contradicción que digamos las dos cosas, porque nuestros ojos, nuestros lentes, pero no pueden ser otros. Y lo que sí podemos hacer es entender que esos lentes los tenemos que estar teniendo muy conscientes. Creo yo que eso es para mí la manera en que se puede uno empezar a acercar a cómo bajan estos estudios críticos organizacionales a ayudarnos a entender la realidad y luego a intentar actuar, ¿no? No sé, Sam, ¿qué piensas? Sí, profe, yo creo que, digo, a mí me hace mucho pensar en, ¿no? En el buenísimo artículo de Ibarra Colado, del 2006, que yo creo que la agenda el planteo de lo que estaba pendiente, ¿no? Para combatir este colonialismo epistémico, como le llamaba él, creo, pues creo que sigue estando pendiente. Y ahí van algunas cosas que creo que muy concretas y creo que podemos hacer, ¿no? Una es más apoyo y más articulación a las instituciones académicas en América Latina que estudian organizaciones y que están desarrollando conocimientos sobre organizaciones de la región, ¿no? O sea, creo que a mí me recuerdo haber preparado este episodio para el podcast sobre estudios organizacionales en América Latina y sí fue una chamba ¿no? de varias semanas de estar buscando, o sea, ahora sí cómo empiezo a conocer el trabajo de colegas ¿no? En Argentina, en Brasil, al que como no te lo enseñan en el programa de doctorado, porque pues, al final nos enseñan, ¿no? Weber y todo, ¿no? Y Crozier, y nos enseñan como así todo, ¿no? De teorías que se desarrollan en América del Norte y en Europa, pues, ¿no? ¿Cómo empiezas a conocer su trabajo? ¿Cómo empezamos a dialogar, a compartir, decir, mira, yo estudié esto ¿no? en México y encontré esta serie de cosas, decir, mira, nosotros encontramos algo similar, le llamamos así, un poco lo que tú hiciste, ¿no, profe? Con la palanca de meterte a ver, esto no puede ser solamente de México, vamos a ver cómo le llaman en otros lados, ¿no? Y vamos a comparar y vamos a aprender. Entonces, creo que ahí falta mucho, o mucho más esfuerzo, aunque sí hay, ¿no? Algunas ya revistas regionales y así, pero creo que eso es como una muy buena clave. Y la otra, pues sí, ahora sí que con todo mi sesgo de etnógrafa, pues yo sí diría, ¿no? Apoyemos y desarrollemos más técnicas de etnografía para nuestros investigadores e investigadoras jóvenes, ¿no? Porque no nada más para las que van para la academia y entonces como un método de investigación y de producción de conocimiento académico, pero incluso como una herramienta práctica para los que van a irse a administrar y a gestionar organizaciones, ¿no? Démosles herramientas para que no entiendan a su organización como una máquina que se puede perfeccionar o como números ¿no? Que nada más puedes calcular variables y ya, sino démosles herramientas para poderse acercar y comprender y hacer sentido de las experiencias de las personas dentro de la organización y con eso quizá puedan gestionar mejor cambios a la organización, entender las cuestiones informales, que es muy difícil que mecanismos de recolección de datos cuantitativos te dé la entrada a esas cuestiones más, ¿no? Relacionales, informales, etcétera. Entonces, desarrollemos esas herramientas, que al final, pues, son muchísimas, y, ¿no? Aunque a veces suenen como, ay, ¿esto qué es y con qué se come? Pues al final la etnografía es un método que tiene más de 100 años, ¿no? Con los antropólogos. Entonces, ya hay muchísimo desarrollo ahí en términos de cómo ser rigurosos, de cómo
manejar la parte de la subjetividad y del relativismo y de todas estas cuestiones que nos planteamos hoy durante la conversación. Entonces yo también creo que ahí hay como una aportación bastante importante, tanto para la parte de generar conocimiento, conceptos, teorías, como también para aprender a gestionar nuestras organizaciones de una forma distinta que atienda su realidad y la realidad de las personas que la componen, ¿no? No nada más estas como ideas de cómo debería funcionar. Sí, no, muy de acuerdo, ¿no? Le agregaría, ¿no? También las narrativas, por lo que decías de los sentimientos, ¿no? Sí. Cómo las narrativas pueden ser una buena herramienta, ¿no? Sí. Y al respecto de lo de también el profesor Ibarra, ¿no? Él decía, yo creo que también aquí en los estudios críticos estamos en lo que él comentaba cuando decía de la administración, ¿no? Decía, la administración en México se ha enseñado muy mal, ¿no? Porque no se le enseñó nunca la conciencia teórica, ¿no? Que eran los estudios organizacionales, pero que al fin y al cabo son estos estudios organizacionales que comentas, maestra, ¿no? Pues anglosajones, europeos, ¿no? Ahora lo interesante sería cómo enseñamos, ¿no? De América Latina, ¿no? O sea, sería muy interesante, ¿no? Esto. Bueno, pues yo a mí me gustaría aquí empezar a dar la palabra, ¿no? También en los cafés, pues hay que decirle, bueno, ¿y tú qué piensas, no? No sé, aquí me ha pedido la doctora Rebeca, ¿no? Pues la palabra, ¿no? Adelante, doctora, ¿no? Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Pues a mí me parece súper interesante el planteamiento. Me interesa particularmente esta visión metodológica, ¿no? De dotar de herramientas, pues yo no sé si decirlo así, a mí me sorprendió un poco, digamos, herramientas y no convencionales para una disciplina que parecería ser más acorde a una visión cuantitativa, objetiva, como más lineal en ese sentido. Entonces a mí me sorprendió desde que el doctor Arellano nos comentó esta posibilidad de adentrarnos en una etnografía organizacional, que me parece que sí es muy interesante, pero lo voy a decir así, a veces también peligrosa, porque nos adentramos en esa parte mucho más sensible, emocional, y si no se maneja adecuadamente, pues también nos puede llevar a un relativismo y a una visión, voy a utilizar esto que no sería el término correcto, distorsionada, porque en realidad es la visión que cada uno puede tener de la organización. Y luego ya, no, y esto más desde la experiencia del doctor Arellano, luego ya esto como el que está administrando, liderando, tomando decisiones, puede realmente utilizarlo, ¿no? Y a veces podría llegar incluso a inmovilizarlo, porque finalmente vemos que hay tantas visiones y tantas perspectivas distintas, que es lo que pasa en muchas de nuestras organizaciones en México. Mejor no hacemos nada, mejor nos mantenemos como inmóviles y pues a ver qué pasa después. Entonces, no es una pregunta como tal, pero a lo mejor permite cierta reflexión. Gracias. Gracias, doctora. Pues no sé aquí si doctor David quisiera comentar algo, la maestra Samantha. Sam, entra Creo que fue una y una, ¿no, profe? Bueno, si quieren contesto la mía primero. Sí, sobre la parte, ¿no? Subjetiva, emocional, relacional de la etnografía y los peligros que eso puede llevar. O sea, creo que sobre la parte de cómo gestionar emociones, relaciones y ser responsables en nuestra investigación o en nuestro uso de esas herramientas, incluso pensando, ¿no? Como líder o gerente de la organización. Creo que sí tiene que, o sea, no puedes mandar a una persona sin experiencia, sin entrenamiento así de, ¿no? Ahí vas al campo y te recogen en 12 meses, sino que sí hay que desarrollar muchísima capacidad ¿no? de ser reflexivos, o sea, de conocer muy bien tus propios sesgos, tu propia postura, tus valores, tus supuestos al entrar a la organización, para que sí tengas cierta conciencia. Obviamente va a ser imposible tener una conciencia total, y aquí nos podríamos meter a un debate totalmente ontológico de si cualquier tipo de método, incluso los cuantitativos, pueden ser perfectamente racionales y no todo es interpretación y constructivismo, pero dejando eso de lado, sí hay muchas herramientas, ¿no? Como esta parte de la autorreflexión, de estar muy consciente, ¿no? Del cuidado de las relaciones, de estar
platicando lo que estás haciendo dentro de la organización en términos de investigación con personas fuera para que te ayuden a ver lo que quizá tú no ves o para que te ayuden a navegar situaciones difíciles donde crees que necesitas cierto apoyo de otra perspectiva. E incluso en la recolección de datos, ¿no? O sea, el usar etnografía no quiere decir que no usemos información o sea, de archivos, de documentos que la organización propia produce, o incluso datos cuantitativos que te permitan triangular lo que tú crees que estás observando en la organización con, por ejemplo, entrevistas, lo que las personas dentro de la organización creen que están realizando, con, ¿no?, lo que dicen los datos, con lo que dicen los documentos que se producen. Y entonces intentar ahí encontrar, ¿no?, alguna versión de la realidad, alguna versión de la verdad que, pues sí, ahora sí que utilizar métodos cualitativos es muy difícil hacerlo sin estar en esta postura interpretivista, de decir, la realidad está constituida por múltiples puntos de vista y al final lo mejor que podemos hacer es conocer tantos puntos de vista como podamos y tener una aproximación a esta realidad, ¿no? Ahora sí que creo que de ahí no hay como mucha escapatoria. De acuerdo. Pues buena pregunta, profe Rebeca. Yo creo que, digamos, en la parte de acción, ¿no? En la parte práctica, justamente nos hace falta abrir esas preguntas, ¿no? Yo diría, hay que ponerlas así como en blanco y negro, ¿no? ¿Cómo se administran organizaciones donde la lógica patrimonialista perdura? ¿Cómo se actúa y se liderean organizaciones donde la palanca es uno de los instrumentos clave de la interacción entre las personas? ¿Cómo se dirigen o se liderean organizaciones donde la autoridad es vista como un privilegio? Yo creo que son preguntas que justamente no nos hacemos seguido y que, nuevamente, empíricamente, lo que uno puede decir es, hay mucha gente que ha aprendido a construir liderazgos, capacidad de acción, soluciones, en ese marco de esa realidad esquizofrénica y la tenemos muy poco entendida y estudiada. Si eso lleva a, por ejemplo, paralización, pues es interesante. En el sector público, Sam y yo hemos platicado mucho al respecto, justamente de cómo la falta de comprensión de lo que implica actuar en una organización gubernamental en México está llegando a puntos de paralización muy graves, ¿no? Donde no se pueden tomar decisiones, que todo está amarrado por leyes contradictorias y normas contradictorias, y no hay una separación entre el servicio civil y la decisión política, y entonces es como un diagnóstico que se autogenera, ¿no? Es decir, al no comprender las propias lógicas de la gestión de una organización del tipo que yo dibujaba hace rato, pues entonces caemos en la trampa de no tener herramientas justamente para entrarle a ese tipo de retos que se tienen que crear. Creo que es una de las ventajas de los estudios críticos, ¿no? Te permiten decir, ahí está ese problema, y entonces ahora lo que necesitamos es que no podemos ir a Sam's a comprar el libro de cómo se gestionan organizaciones donde la palanca es importante. Vamos a tener que crearlo, vamos a tener que diseñar las investigaciones y mantenernos en esa lógica, un poco en lo que Marcos decía también, ¿no? Mantenernos en esta lógica y la pregunta es, ¿y cómo entonces en la realidad funcionan? Porque pues ahí llevamos